constantemente. Yo cuando me refería quizás a situaciones puntuales, porque cuando pasan este tipo de cosas se activa todo, pero nos tenemos que activar constantemente y para eso hay que unirse y planificarse. A mí nadie me va a devolver la vida a mi hermana. O sea, digan lo que digan, nadie me la va a devolver. Igual uno se cuestiona, ¿por qué a ella le tocó y uno quedó bien? Entre comillas, con el dolor, porque ella ya no tiene dolor. No sé, trato de no guardar el rencor a nadie porque a la final eso lo único que hace es dañarla a uno, ¿no? Hoy día es una sobreviviente. Sí, pero el de arriba todo lo puede. O sea, toda hay justicia divina y todo lo se paga en esa tierra. Mayor seguridad en las calles, fin a los conflictos armados, eso es lo que pide la comunidad, además de que quienes dispararon a la multitud sean prontamente encontrados. En eso aún se trabaja, cuando 2 de los heridos aún se encuentran en estado de gravedad. Te amo, papito lindo, te amo. Todo conflicto tiene un origen y las balaceras de este martes en la comuna de Maipú no son la excepción. En este caso, ligado al mundo del narcotráfico, las barras bravas y las armas. El 5 de diciembre murió acribillado en una feria de Maipú Carlos Veloso Barra, integrante de la facción de una popular barra brava. Quizás ese nombre no diga mucho, pero sí su apodo, el Cazuela, tal como versan las coronas fúnebres en un velorio donde ninguno de sus amigos se guardó una sola bala para despedirlo. Ese día se intensificó una verdadera guerra armada declarada entre 3 bandas de Maipú que durante el 2020 han dejado 14 muertos en el sector de las villas San Luis, San Carlos y Santa Teresita, un 180% más que el año 2019. Incluso con incendios de casas como represalia por los 18 disparos que recibió el Cazuela. Esta es la primera banda de Maipú individualizada, el Clan del Cazuela. Acá hay temas que son estructurales, donde hay comisaría, donde hay presencia de las policías. Pero algo muy distinto es cuando hay bandas criminales que están relacionadas, muchas de ellas, con el tema de la droga, con armas, con asociación ilícita y operan de manera impune, generando temor en la población. El trágico final del Cazuela provocó vendetas inmediatas, donde el día 6 de diciembre murieron 2 personas en una balacera. El OS9 de Carabineros identificó una de las casas donde se guardaba armamento vinculado a estos crímenes, deteniendo a un conocido cantante de trap. Ya estaba posicionada la segunda banda del Pato Lemus, a quienes se les encontró una casa de seguridad con armas de guerra. En la comuna de Maipú se dio una situación particular de varios homicidios con armas de fuego en un periodo de 24 horas, es decir, 3 muertos y varios lesionados. Carabineros de Chile realiza la investigación de uno de estos hechos, logra individualizar a 3 de los autores y ejecutores materiales, donde fallece una mujer y 2 hombres se encuentran lesionados. Toda esta avalancha de violencia y disparos tuvo su último episodio este martes, donde otra venganza terminó con una mujer inocente muerta al tratar de asesinar al Piero, medio hermano del líder de la banda del Pato Lemus. Finalmente, fuentes ligadas a la investigación han podido reunir antecedentes de otras 2 bandas relacionadas con homicidios en el sector San Luis de Maipú. Incluso sus líderes contarían con órdenes de detención vigentes, como lo son la banda del Manzana y del Goring, donde no se descarta la presencia de extranjeros. Por supuesto, en todas las organizaciones criminales que hemos desbaratado en los últimos 2 años, hemos sacado de circulación extranjeros, colombianos, peruanos y bolivianos. Una escalada de violencia que partió el 5 de diciembre con el crimen del Cazuela, asesinato que dejó la jornada del martes varios heridos y una víctima fatal inocente que nada tenía que ver con la disputa entre bandas en Maipú. ¿Existe el crimen organizado en Chile?
Sí, de todas maneras. Ellos son el peligroso cartel Jalisco Nueva Generación, una temida organización criminal de narcotráfico que opera en México y Estados Unidos. ¿Sabía usted que hoy se investiga la llegada de ellos a Chile? Recibieron, los terminaron acercando al cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán. Envíos de droga a nuestro país. Crimen organizado en Chile. ¿Cómo opera? Hay bandas criminales y operan de manera impune. Lo hacen con grados de violencia que pueden no solamente poner en jaque la seguridad nacional, sino que incluso acelerar los procesos de corrupción hacia las instituciones que ya hemos visto que en los últimos años en este país han florecido. Chile, que es un país que ha aumentado significativamente su consumo de drogas, así como ha empezado a ser parte de las redes internacionales de tráfico de migrantes, de trata de personas y de narcotráfico. Sicariato, contrabando, mafias, delito, droga y hasta soborno a las autoridades. ¿Cómo se combate una realidad que ya se instaló en nuestro país? El crimen organizado en Chile se lo mostramos en Contigo en la Mañana. Estas imágenes corresponden a una banda de sicarios extranjeros contratados por un narcotraficante chileno para que asesinaran a miembros de una banda rival. En menos de 2 meses cometieron 4 asesinatos, todos registrados en video. ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo? ¿Quiénes son y qué pasó con ellos? Se lo contaremos pronto. El ataque a balazos ocurrido a plena luz del día en la plaza de Maipú y que dejó a una persona fallecida y 6 heridos abrió nuevamente el debate sobre la existencia del crimen organizado en Chile. Hay bandas criminales que están relacionadas, muchas de ellas, con el tema de la droga, con armas, con asociación ilícita y operan de manera impune, generando temor en la población, pero también generando ajustes de cuenta y pasadas de cuenta que pueden derivar en personas inocentes fallecidas o personas inocentes heridas. Fue el ministro del Interior quien reconoció la existencia de verdaderas mafias instaladas y que muchas veces actúan en completa impunidad. Según el último informe de la Subsecretaría de Prevención del Delito, se ha registrado un preocupante aumento de los asesinatos en Chile en los últimos años. Por ejemplo, en el primer semestre de 2019 se registraron 516 homicidios, mientras que el primer semestre de este año, escuche bien, 740, o sea, un 43,4% más de asesinatos. ¿Cuántos de esos podrían estar ligados al crimen organizado chileno? ¿Cómo opera? Ponga atención. Nos trasladamos hasta el puerto de San Antonio. Hace algunos días aquí ocurrió algo que tiene sumamente preocupado al Ministerio Público, la Agencia Nacional de Inteligencia y al gobierno. ¿Por qué? Mire. A simple vista parece un contenedor como otros tantos que se pueden ver en el puerto de San Antonio. Pero 4 de ellos marcaron la diferencia, sobre todo para este can. Se logran identificar estos contenedores y sacar de circulación esta tremenda cantidad de droga. Se trataba de nada más ni nada menos que de 3.406 paquetes de cannabis, con un peso de 3.000 kilos. Para que lo dimensione bien, más de 3 toneladas de marihuana que venían ocultos en 4 contenedores. A diferencia de otros cargamentos de origen colombiano, en esta oportunidad provenía desde Manzanillo, una localidad del estado de Colima, en México. ¿Cuál es el problema?, se preguntará usted. Allí opera y domina el peligroso cartel Jalisco Nueva Generación
y ellos estarían tras el envío. Droga que venía de un puerto que está controlado por el cartel de Jalisco Nueva Generación, genera mucha tensión porque particularmente este es un cartel que entró posteriormente a la ola del gran narcotráfico mexicano y lo hizo con mucha fuerza y mucha violencia. Es uno de los carteles no solamente más poderosos, sino que además uno de los carteles que sigue actuando con grados de violencia que son bastante chocantes. Es por estos días el cartel de narcotráfico más temido de México, militarizados con armamento de guerra y vehículos blindados. Han protagonizado los hechos más sangrientos en los últimos años. Que envía el cártel Jalisco Nueva Generación. Tras la llegada de este cargamento, el Ministerio Público inició una investigación que se lleva a cabo bajo estricta reserva. Y los expertos encienden las alertas sobre el arribo de este tipo de bandas criminales a Chile. Entonces, la presencia de un cartel como ese podría cambiar un poco el mapa y la percepción general que teníamos de la presencia de otros tipos de organizaciones criminales en Chile. Porque ahora no solamente estaríamos hablando de la presencia de organizaciones que están principal y meramente enfocadas en las actividades ilícitas, sino que además lo hacen con grados de violencia que pueden no solamente poner en jaque la seguridad nacional, sino que incluso acelerar los procesos de corrupción hacia las instituciones que ya hemos visto que en los últimos años en este país han florecido. La presencia de organizaciones criminales internacionales en nuestro país no es nueva. Hace pocos días le contamos sobre una acuciosa investigación de más de 6 meses por parte de la Policía Marítima de Iquique y la Fiscalía Regional de Tarapacá, que terminó con la detención de quienes iban a bordo de esta embarcación. Era denominada Halibut y fue interceptada en el sector de Punta de Lobos, a 90 kilómetros al sur de Iquique. ¡Ey! ¡La mano en la cabeza! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡La mano en la cabeza! ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué están haciendo acá? En el operativo se encontraron 16 bultos con decenas de paquetes cada uno, y lo que escondían no eran ni 10 ni 100 kilos de sustancias ilícitas, sino que, escuche bien, más de 532 kilos de cocaína provenientes desde Perú y con destino a la zona central de nuestro país. El problema es que para que estas bandas operen aquí, deben estar integradas por chilenos, que amplían las redes transnacionales del crimen para que se instale y funcione en Chile. Chile, que es un país que ha aumentado significativamente su consumo de drogas, así como ha empezado a ser parte de las redes internacionales de tráfico de migrantes, de trata de personas y de narcotráfico. La socióloga experta en políticas públicas de seguridad y bandas criminales de Latinoamérica explica que el crimen organizado opera en Chile desde hace años y con el paso del tiempo ha ido en aumento y así también variando de rubros. ¿Existe el crimen organizado en Chile? Sí, de todas maneras. Existe en todos los países del planeta. Existen mercados ilegales que están concentrados en ciertas actividades, que en América Latina son principalmente las drogas, la trata de personas, el tráfico de migrantes, la minería ilegal y incrementalmente también la tala y el tráfico de aves exóticas. Esos son mercados ilegales que además tienen vinculación con otras organizaciones criminales que utilizan el lavado de activos. Todo ese tipo de bandas criminales operan actualmente en Chile, siendo la principal el narcotráfico. Según el ex jefe nacional de seguridad del Ministerio del Interior, el crimen organizado en nuestro país tiene una particularidad que lo diferencia de otras mafias latinoamericanas. Las organizaciones son más pequeñas, son particularmente atomizadas, pero algunas sí efectivamente tienen vínculo con organizaciones de crimen organizado de mayor envergadura y que tienen cobertura no solamente en América Latina, sino que a nivel nacional. En términos generales, el crimen en Chile es más desorganizado que organizado, lo que además genera uno de los principales desafíos para enfrentar esta problemática, porque la atomización y la dispersión de los actores que tienen capacidad de actuar de forma independiente, con autonomía, tanto en la decisión como en los recursos, genera también un problema mayor cuando se trata de la investigación y la posterior persecución.
Según el experto, en Chile no existen grandes mafias que se mantengan en el tiempo, sino que se trata de organizaciones que se constituyen para cometer ciertos delitos. Conozcamos a una de ellas. Arrojados y decididos asaltantes se enfrentaban a balazos con la PDI a plena luz del día. La misma banda fue captada en otro atraco utilizando